Desde el área de bienestar del Politécnico ASDI creemos que la salud mental de nuestros estudiantes es fundamental. Por eso hemos creado un protocolo para la activación de ruta en caso de crisis emocionales. Este protocolo les servirá a ustedes como docentes, que son el primer contacto que tienen nuestros estudiantes, para identificar situaciones de riesgo y poder activar la ruta pertinente en el caso particular que se les presente. Nuestros estudiantes están bajo situaciones de estrés, sean personales, académicas, laborales, que en muchas ocasiones detonan crisis, ataques de pánico, episodios de ansiedad muy fuertes que no sabemos cómo manejar. La idea es que con este protocolo sepamos cuál es el paso a seguir para poder prestarle la atención indicada y adecuada a nuestros estudiantes. Queridos docentes, ustedes son claves en todo este proceso. Muchos de ustedes se han acercado a mí contándome algunas situaciones que han vivido con sus estudiantes, algunas situaciones particulares de crisis emocionales que no saben cómo manejar. Es por eso que este protocolo es tan importante y la idea es que empecemos a implementarlo para que demos respuesta a esas necesidades y podamos hacer el seguimiento pertinente a los casos que presenten nuestros estudiantes. El primer paso de este protocolo es identificar la situación. ¿Y cómo podemos identificar la situación? La primera forma es por medio de observación directa, es decir, que tú, docente, observas en tu estudiante alguna sintomatología que no es normal en él. Llanto descontrolado, activación fisiológica como sudoración excesiva, temblores, dificultades para respirar, incluso conductas autodestructivas. La segunda manera de identificarlo es que un compañero de ese estudiante se acerque a pedirte ayuda y acompañamiento para el mismo, o que el estudiante sea quien se acerque y te comente que está experimentando sintomatología o malestar significativo. Lo segundo que debemos hacer es una evaluación inicial, y esa evaluación inicial la debes hacer tú, que eres el docente y el primer contacto que tiene el estudiante. Ya entre ustedes dos hay un vínculo, sea más cercano o sea más distante, pero ya hay un reconocimiento y eso posibilita que el primer acercamiento no sea invasivo para el estudiante. Entonces, en esa evaluación inicial, lo que debes hacer es una consulta breve de lo que le está sucediendo al estudiante. Esa consulta o en esa consulta te puedes apoyar de preguntas como ¿cómo te sientes en este momento? ¿Qué es lo que te está molestando? ¿En qué te puedo ayudar o qué puedo hacer para ayudarte en este momento? E incluso medir el grado de malestar del estudiante. Ese malestar va a ser subjetivo porque es desde la experiencia de él, pero tú desde el número que él evalúe puedes medir la intensidad y de esa manera identificar qué tipo de crisis está teniendo. Entonces le puedes preguntar del 1 al 10, siendo 1 lo más bajo y 10 lo más alto, cuán mal te sientes o cuán graves son los síntomas que estás presentando o en cuánto puntúas lo que sientes ahora. Con esas preguntas orientadoras, tú vas a poder identificar ya con el siguiente paso qué tipo de crisis está teniendo el estudiante y cómo vamos a actuar frente a esa crisis. Y es clave que utilicemos un tono de voz empático, un tono de voz cálido que permita que el estudiante se abra. Es clave también que no hagamos ningún juicio de valor sobre su situación. Si el estudiante te expone su problema y a ti te parece que es un problema mínimo, que no es grave, no es tu problema y no es tu lugar enjuiciarlo o dar una opinión personal sobre lo que le está sucediendo. Recuerda que la experiencia es subjetiva. Entonces, utiliza un tono de voz cálido y cercano y toda la intervención debe estar libre de juicios o de opiniones personales. ¿Cómo vamos entonces a determinar el nivel de urgencia de la crisis que está presentando nuestro estudiante? Hay tres niveles de urgencia: una crisis aguda, una crisis moderada y una crisis leve. Y en cada uno de los casos, pues activamos una ruta diferente. En la crisis aguda vamos a identificar que lo que nos dijo el estudiante, esa observación inicial y ese acercamiento que tuvimos con él, vamos a identificar que el estudiante está en riesgo inminente, es decir, que está en riesgo su vida o está en riesgo la vida de alguien más. También lo podemos identificar si de pronto hay conductas autodestructivas, si hay algún tipo de signos de violencia o de autolesión. En esos casos determinamos que la crisis es aguda. La crisis es moderada cuando vemos que el estudiante está emocionalmente perturbado, cuando lo vemos con activación fisiológica, como lo decía anteriormente, temblores, sudoración excesiva,
un ritmo cardíaco acelerado, dificultades para respirar, cuando lo vemos con llanto constante y nos expresa que está desregulado, lo vemos desregulado emocionalmente. Ahí consideramos este como una crisis moderada. Ahora, una crisis leve es cuando vemos en el estudiante signos de preocupación, de alguna alteración, lo vemos de pronto desconcentrado en clase y eso no es lo normal en el estudiante, pero eso que está presentando no interfiere con el desarrollo de la clase. En ese caso, esta sería una crisis leve. El tercer paso entonces de este protocolo es la activación de la ruta según esa determinación que hemos hecho anteriormente, entre si es una crisis aguda, si es una crisis moderada y si es una crisis leve. Si es una crisis aguda, sabemos que el estudiante está en riesgo inminente, su vida corre peligro y ahí eres tú como docente quien lo debe acompañar todo el tiempo y buscarnos a mí, que soy la líder de bienestar, o a la psicóloga en formación que se encuentra en la oficina del tercer piso. En el caso de que ninguna de las dos estemos para atender a la situación, acudimos a Secretaría General, a Cristina, que ella es quien nos puede ayudar a activar y hacer la atención pertinente. El estudiante siempre debe estar acompañado y nosotros deberemos notificar también a la familia para poder proceder con la activación de ruta. Cuando es una crisis moderada, entonces la idea es que tú como docente abordes al estudiante y le menciones la posibilidad que desde el área de bienestar, es decir, que la psicóloga pueda hacer la atención y la contención en crisis. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque si tú acudes directamente a mí y el estudiante no sabe y yo hago el abordaje inmediato, es decir, voy a donde el estudiante, puede que él se sienta amenazado, puede que sienta esto como una intrusión, puede que pierda la confianza en ese vínculo con el docente. Entonces la idea es que lo hagas tú primero y le hagas la invitación a que el abordaje y la contención se le haga desde psicología. Aquí pueden haber dos respuestas: que el estudiante te diga que sí, y si te dice que sí, tú inmediatamente me buscas a mí o buscas a la psicóloga en formación y nosotros nos encargamos de hacer la contención en ese momento. Y si el estudiante dice que no, debemos dejar constancia del proceso que realizamos con él. Es decir, que le hicimos el abordaje, ese acompañamiento inicial, y que le expusimos o le hablamos de la posibilidad de que se hiciera la intervención desde psicología, porque esto nos queda a nosotros como registro para poder hacerle seguimiento al estudiante. Constantemente, entonces, con esa información que ustedes nos han dejado, nosotros le vamos a hacer al estudiante el seguimiento pertinente para validar cómo está su estado emocional. Y por último, si es una crisis leve, como es una crisis que no está perturbando el desarrollo de la clase, que tampoco vemos un malestar muy significativo en el estudiante, sino algunos cambios en su conducta y en su comportamiento, lo que puedes hacer es abordar al estudiante y también sensibilizarlo e invitarlo a que pueda pedir una cita con el área de bienestar para empezar unas orientaciones o unas asesorías psicosociales. Aquí es clave, profes, que nos ayuden con el seguimiento que le vamos a hacer a los estudiantes. Entonces, ¿cómo lo vamos a empezar a documentar? Lo vamos a empezar a documentar a través de un formulario que vamos a llenar en Google Forms en caso de que tengamos estas situaciones con nuestros estudiantes, sea una crisis aguda o sea una crisis moderada. Lo que vamos a hacer es hacerle seguimiento por medio de ese formulario. Acá les voy a mostrar entonces cómo sería ese formulario, lo que contiene y lo que debemos diligenciar. Entonces, el formulario se llama Orientación Psicosocial a Estudiantes. Dice: el bienestar psicológico de nuestros estudiantes es una prioridad fundamental en nuestra institución, y este formulario está diseñado para establecer una ruta clara de seguimiento y atención a los estudiantes que enfrentan dificultades en su salud mental. Entonces vamos a diligenciarlo con nombre completo del docente, nombre completo del estudiante, documento de identidad del estudiante para nosotros poder acceder a sus datos, el programa que el estudiante está cursando, en qué semestre está, en qué horario, la descripción de la situación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si observaste al estudiante con ese malestar significativo, entonces lo que debes escribir es que por medio de observación identificaste que el estudiante está presentando malestar, y el malestar o los síntomas o esas conductas que estaba teniendo por medio de las cuales tú te diste cuenta.
Y las acciones realizadas, entonces se hizo un primer acercamiento, se le preguntó al estudiante por su nivel de malestar y cómo se le podía ayudar, se le sugirió ser atendido por la psicóloga o la psicóloga en formación, y si el estudiante te dijo que sí, te dijo que no, y cómo se va a realizar el seguimiento. Con esta información, pues nosotros desde el área de bienestar queremos asegurarnos de que todos los estudiantes que estén presentando dificultades tengan un seguimiento, que podamos tener un acompañamiento con ellos y que realmente podamos cumplir con esa función clave que es que nuestros estudiantes tengan un desarrollo integral, no solo que adquieran conocimientos, no solo que se formen para el mundo laboral, sino que también puedan crecer como personas y puedan desarrollar esas capacidades que tienen a nivel del ser. Entonces, los invito a que nos comprometamos con este protocolo, con esta activación de ruta. Cualquier duda que tengan, estoy a la orden. Mi oficina es en el segundo piso o por medio del correo electrónico también, para responder a todas sus inquietudes. Muchísimas gracias por su compromiso y espero que tengamos excelente resultado con la aplicación de este protocolo.